El sueño de la casa propia parece cada vez más difícil. Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción concluyó que adquirir una vivienda propia para un ciudadano promedio es algo casi inalcanzable. Para profundizar en este tema nos acompaña Cristian Gutiérrez, gerente de estudios de Arenas y Cayo. Cristian, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Bienvenido. A ver, este estudio que entrega la Cámara Chilena da cuenta de que entre el año 2011 y 2019 el precio de las casas ha aumentado casi un 70%, y los salarios un 25% o incluso menos. ¿Es inalcanzable hoy día comprar una casa para la gran mayoría de los chilenos? Existen paradojas. Se ha abaratado el crédito, pero al mismo tiempo han habido presiones al alza de las casas y en este momento se hace difícil, bajo las condiciones actuales, poder acceder a, primero que nada, enterar el pie para poder acceder a la casa. Lo que hace que, en el fondo, desgraciadamente, como uno de los subproductos de ir hacia el desarrollo es que tengamos los mismos problemas que tienen en países desarrollados, que es el alto costo de las casas, el que de repente tenga que juntarse dos o más personas para poder financiar una casa, etcétera, etcétera. Aquí se entregaba un índice que era bien particular. A ver, ¿cuánto se demora al final si uno dedicara el 100% del sueldo a pagar una casa, a pagar un dividendo? ¿Cuántos años se demora? Según esta medición, creo que entre 3 y 4 años es como lo recomendable. En Chile estamos en 7,6 años. Si le dedicamos el 100% de nuestro sueldo, 7,6 años, estamos hablando alrededor de prácticamente 100 meses, recién podríamos tener una casa. El doble prácticamente de países como Estados Unidos. ¿Es preocupante la cifra? Sí, es preocupante, especialmente porque esa tendencia al alza no parece que vaya a atenuarse en el tiempo. Por lo tanto, las situaciones actuales por el lado de mercado no van a cambiar y solo pueden cambiar si es que hay estímulos por abaratamiento del suelo en que se construyen. Es decir, ¿qué tipo de estímulos pueden abaratar el suelo? En estos momentos han habido gran restricción en altura, en densidades. Los últimos 10 años han aumentado crecientemente las restricciones, lo que hace que se pueda construir menos dentro de la ciudad y por lo tanto el suelo es más caro porque es mucho más codiciado. Lo mismo, el hecho que haya crecido tanto Santiago y que todavía haya una gran diferencia entre vivir en el centro, cerca de el equipamiento, lugares de trabajo, vivir muy lejos, tomar muchas horas de traslado, hace que uno esté dispuesto a pagar mucho más por vivir en el centro. En la medida que se mejore el transporte, se permita una mayor construcción en altura, se mejore la infraestructura en la ciudad en general, eso va a hacer que entienda a frenarse esa alza o más bien poder esparcirse los lugares en que yo potencialmente pueda comprar y por lo tanto poder elegir entre lugares no tan caros. Necesito, Cristian, un estudio del sitio CIPER, del Centro de Investigación Periodística, que ellos vieron cifras de proyectos en nuestro país, analizaron cerca de 16 proyectos inmobiliarios. En promedio, la rentabilidad de esos proyectos para cada una de quienes invertían en esas casas, departamentos, era cercano a un 40%, según esta investigación. En comparación con ellos dicen con las cifras internacionales que llega a un 18%. Ellos dicen que aquí el problema es que las inmobiliarias se están cobrando mucho y que aquí debería entrar el Estado a regular los precios. No, yo no creo que ocurra eso. Nadie se mete en un negocio para perder plata, eso es cierto. Pero rentabilidad pero para que hubiera rentabilidad así tendría que haber un mercado cautivo, una colusión, cosa que no pasa. El mercado chileno es bastante sano, bastante transparente. Los desarrolladores, si suben excesivamente los precios, simplemente no van a vender. Y significa ¿No rentabilidad de ese entorno de 40%? Es que si existieran, el mismo mercado hace que otros vayan a entrar a competir a precios más bajos y tiende a atenuarse. El problema es que hay una gran brecha entre lo que se puede, el piso de entrada, es decir, cuánto puede costar mínimo un departamento, por el valor de suelo, por las condiciones, por el IVA en los inmuebles, que hace que tampoco se puedan bajar mucho los precios. Y ahí, más que regular los precios, más bien mejorar las condiciones para que se pueda hacer vivienda a menor precio, que es poder construir más, no construir guetos verticales, pero sí tener
densidades de un país mucho más desarrollado. O sea, nosotros tenemos una ciudad relativamente poco densa para lo que es una capital de un país. Porque muchos sostienen que cuando se densifica mucho en ciertas zonas se termina literalmente reventando los barrios. No, París es una ciudad súper densa y te aseguro que es mucho más agradable que Santiago. Eso si está bien planificado, el resultado son más que satisfactorios. Si está mal planificado, ocurren cosas como... ¿Y aquí cómo planificamos? Bastante mal o con poca coordinación. Tiene que ir de la mano la buena planificación con una mayor densidad. Si se pide una mayor densidad con una mala planificación... Es que lo que pasa es que por ejemplo, en Santiago hay una iniciativa de aumentar las densidades en torno a las líneas del metro. Sí. Eso implica pasar por sobre los planes reguladores de cada comuna y tener un plan mayor que unifique densidad y unifique criterios. Eso es de una ciudad bien pensada. ¿Por qué? Porque no puede ser como ahora que en una esquina hay una altura y al otro lado de la calle hay una altura totalmente distinta. Eso produce estos desajustes, produce menores rendimientos y por lo tanto mayor presión al alza de los terrenos. Cristian, tú mencionabas al comienzo de que hoy día estamos con presencia de tasas históricamente bajas para los créditos inmobiliarios, pero en el fondo, ¿quién hoy día puede acceder a esas tasas? ¿Qué porcentaje de la población cumple con los requisitos para acceder a esas tasas? Porque uno dice, claro, el titular es muy bueno, pero en el fondo, gran parte de los chilenos no puede acceder por sus condiciones laborales, por el nivel de sueldo, por el nivel de endeudamiento en Chile, no puede acceder a esas tasas. Sí, el problema es que tenemos una dicotomía, tenemos sueldos relativamente bajos y viviendas caras. El subsidio está artificialmente bajo el techo de las viviendas que yo puedo acceder. Si el Estado, dando el mismo subsidio, subiera el techo de las viviendas que puedo acceder, es decir, superara los 2.000 UF, significa que ya tendría un apoyo, o sea, las personas que tienen un sueldo medio podrían tener un apoyo independiente que ellos tengan que hacer un mayor esfuerzo para acceder a una casa, por ejemplo, de 3.000 UF, que es el promedio ahora, pero no quedarían en la indefensión de ahora. Es decir, en estos momentos en Chile, las viviendas con subsidio dan una posibilidad a cierto estrato económico de acceder a la vivienda y después se corta esto drásticamente y ya no existe esa posibilidad ganando un poco más. Entonces, esa inequidad o esos desajustes son los que deberían abordarse. Cristian, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Vamos ahora.